Bienvenidos a Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. ¿Qué conclusiones podemos sacar hoy en caliente de todas las reacciones luego de las decisiones de la Corte Suprema contra Álvaro Uribe? La primera conclusión, en principio positiva, es que más allá de los aplausos y de los abucheos a la Corte, todo el mundo se ha movido más o menos dentro de un respeto a las decisiones de la justicia colombiana. Un respeto a veces explícito, abierto, a veces implícito y reticente, pero más allá de las críticas y las acusaciones, más allá de los aplausos y las presiones a la Corte, nadie ha llamado hoy a la desobediencia civil, empezando por el mismo Álvaro Uribe. Me dirán que eso es lo mínimo, pero creo que en situaciones extremas como la que genera la determinación de la Corte Suprema hoy, lo mínimo es lo que se pone a prueba en la democracia colombiana. Hoy por primera vez en la Colombia moderna, un expresidente de la República es privado de su libertad. No solo uno, sino el que ha sido más popular e influyente en el último medio siglo. El fundador del partido que está hoy en la presidencia de la República, el Centro Democrático. Pero el juicio de Uribe, el juicio del siglo, toma hoy un nuevo rumbo, definitivamente. La cosa se pone seria, se va a poner muy caliente con el expresidente bajo prisión domiciliaria. Las presiones sobre la Corte serán y son ya enormes. Van desde las presiones agudas desde el Ejecutivo de Iván Duque, el presidente, si bien habla siempre de un respeto a la independencia de la justicia, ha prejuzgado de manera reiterada este caso, clamando la inocencia de Uribe desde la Casa de Nariño, antes de que la Corte diga si es culpable o inocente. Lo mismo han hecho varios de sus funcionarios de Duque y toda la bancada del Centro Democrático. Para ellos es claro que antes de que se juzgue a Uribe, si la decisión de la Corte Suprema no es la absolución, se tratará entonces de una justicia viciada. Lo mismo pasa con el antiuribismo más radical, desde líderes de la oposición como Iván Cepeda, que está en el génesis de todo este caso, hasta sectores del periodismo como Daniel Coronel y los animadores más fanáticos de Matarife en la mitad clamando por cárcel a Uribe. Para ellos también es claro que antes de que la Corte termine de juzgar a Uribe, si la decisión no es una condena, se tratará también de una justicia viciada. Por eso lo que viene se va a poner caliente, va a ser difícil. Nadie va a quedar contento al final. Así hoy digan todos más o menos que respetan a la justicia. Por eso, ante lo que sigue de este juicio del siglo, quiero reiterar una promesa básica de este programa, de nuestro periodismo. En Zona Franca cubriremos el caso de Álvaro Uribe con curiosidad, con intensidad, con independencia, con visiones diversas, pero sin prejuzgar. Este es un juicio que se ha dado además al mismo tiempo en lo público y en la Corte Suprema de Justicia, y eso nos ha dado a todos que estamos en el discurso público elementos de prueba para contrastar, para analizar por fuera del sumario de la Corte, en la escena pública. Pero este no será un periodismo el que hacemos nosotros que se anticipe a la Corte Suprema o a la decisión que cada uno de ustedes haga para decirle si Uribe es inocente o culpable. Esa decisión la tomará cada uno de ustedes y al final la Corte Suprema de Justicia. Aquí arranca Zona Franca. Estamos en directo esta noche desde Bogotá. Hoy tenemos buenísimos invitados para hablar de las consecuencias políticas, jurídicas de la decisión de hoy. Protagonistas, algunos de ellos de esta saga, nos acompañará el senador Iván Cepeda. Antes de entrar con ellos, quiero hacer un contexto breve de un tema que es tanto político como judicial, un tema enorme. Para bien o para mal, muchos nunca pensaron que vivirían para escuchar palabras como estas, que salieron hoy de la Corte Suprema de Justicia. La Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante decisión del 3 de agosto, aprobada y suscrita por unanimidad, resolvió la situación jurídica del senador Álvaro Uribe Vélez con imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva, como presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal. En el aspecto político de este caso, quiero resaltar que este es un caso que nació precisamente ahí, en la política, por allá en febrero del año 2014. El objeto de este debate es el origen y el desarrollo que tuvieron grupos paramilitares en una región en particular del departamento de Antioquia. Es más, en una de las haciendas
de la familia Uribe Vélez, la hacienda que lleva por nombre Guacharacas. La investigación que tiene Álvaro Uribe hoy en detención domiciliaria nació cuando el expresidente denunció penalmente a Iván Cepeda, congresista en ese momento, ante la Corte Suprema de Justicia por manipulación de testigos, luego de que Cepeda hiciera precisamente ese debate que escucharon ustedes en el Congreso. Su origen es político y seguirá siendo un tema político enorme, mientras unos convierten a Álvaro Uribe en un Mandela de la derecha suramericana para fortalecer al centro democrático en los próximos meses. La oposición usará la detención de Uribe como una redención de la justicia del pueblo que se avecina. Y por lo que se demoran las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia aquí en Colombia, este caso estará resolviéndose justo en medio probablemente de las próximas elecciones presidenciales del 2022. Es decir, por sexta vez en Colombia, Álvaro Uribe será otra vez tema central de las elecciones presidenciales. En el entretanto, este trino del periódico satírico Actualidad Panamericana creo que resume con algo de crueldad, pero mucha precisión, los problemas que la detención de Uribe dejan sobre el gobierno actual, el gobierno de Iván Duque. El ICBF asumirá custodia de Iván Duque. Este es un periódico satírico. Duque, de hecho, sí salió de nuevo a defender a Uribe en lo que es ya una lealtad que parece una lealtad cantada y sin condiciones. Y que un servidor público ejemplar que ha ocupado la más alta dignidad del Estado no se le permita defenderse en libertad con la presunción de inocencia. Soy y seré siempre un creyente en la inocencia y honorabilidad de quien con su ejemplo se ha ganado un lugar en la historia de Colombia. La relación con las Cortes, con todas las Cortes, por eso entra ahora en la ecuación política. Cortes que ya reaccionaron ayer con espíritu de cuerpo a todas las presiones que se dieron el lunes del gobierno, con palabras del presidente Iván Duque y también del uribismo. Un espíritu de cuerpo que incluye a la JEP. El sistema judicial como componente esencial del Estado de Derecho debe ser respetado en su integridad. Las providencias judiciales tienen instancias legales para ser controvertidas. De ahí que sean inaceptables descalificaciones a decisiones judiciales por adoptar y sin que aún se conozca su contenido, sentido o alcance. Todo eso del lío jurídico. Ahora voy al otro lío, el lío judicial. Estamos ante el juicio del siglo, un juicio en el que hay ya una cantidad de evidencia pública, mucho a través de filtraciones periodísticas. Eso lo convierte en un asunto mediático, un poco morboso, pero definitivamente muy entretenido. Un juicio en el que cada uno de ustedes será un juez al final. Y eso tiene una ventaja, y es la ventaja de que la Corte tiene el reto de mostrar de forma muy convincente que Uribe es o culpable o inocente. Tiene muchas cosas negativas, pero pues ya está todo ahí afuera. Para entender el lío judicial hay que empezar con que es un lío en el que se metió Álvaro Uribe solito, en el 2014, cuando decidió denunciar penalmente a Iván Cepeda ante la Corte por lo mismo, por lo que está procesado hoy y preso por manipular testigos. Acudo a la Fiscalía y después acudiré a la Corte Suprema esta mañana en compañía del abogado Jaime Granados a presentar 4 pruebas. El señor Iván Cepeda tenía una autorización de la Cámara para indagar el Estado General de Derechos Humanos en las cárceles y estas 21 visitas son una clara indicación de que estaba induciendo testimonios. 4 años después de esa denuncia, la Corte Suprema decidió sorpresivamente cerrar la investigación que le había abierto a Iván Cepeda y abrirle una, en cambio, a Álvaro Uribe. Cuando esto pasó, Uribe tuvo la tentación de renunciar a su curul en el Congreso, en el Senado, que se acababa de ganar. ¿Se acuerdan? Recién elegido por allá en el 2018. Trinó lo siguiente el expresidente Uribe. Corte Suprema me llama indagatoria, no me oyeron previamente, me siento moralmente impedido para ser senador, enviaré mi carta de renuncia para que mi defensa no interfiera en las tareas del Senado. Pero finalmente Uribe decidió quedarse y enfrentar la investigación en la Corte Suprema. Si hubiera renunciado, podría estar siendo investigado hoy por la Fiscalía. El meollo del caso
sobre si hubo manipulación de testigos pasa entonces ahora por el abogado Diego Cadena, este señor que tengo atrás, un penalista de muy mala reputación que defendía a narcotraficantes. Cadena fue contratado por Álvaro Uribe para buscar testimonios que demostraran que Iván Cepeda manipulaba testigos. Para que se hagan una idea del talante de Cadena, él se dijo a sí mismo, eso apareció en una filtración, un abogángster, un abogado de gángsters, un abogado de mafiosos. Para peor, cuando lo confrontaron en una entrevista en medios de comunicación, creo que fue la W, con ese apodo, Cadena decidió decir que es que era una malinterpretación, que estaban oyendo mal, que no era abogángster, sino abohámster, porque a él le gustan mucho los hámsters, los roedores peludos. Cadena es un personaje. Pues de lo que conocemos del expediente, hay buenas razones para pensar que Cadena sí sobornó o intentó manipular testigos. Estos son los dos testigos principales. Y entonces, los dos testigos son Carlos Enrique Vélez, que es un ex paramilitar, está preso, y Juan Guillermo Monsalve, también un ex paramilitar, también está preso. Los dos tuvieron relaciones probadas con el abogado Diego Cadena, quien estaba trabajando bajo instrucciones de Álvaro Uribe. Eso está comprobado, que Cadena trabajaba para Uribe. Acerca de todo esto, y en todo esto, las filtraciones del expediente publicadas, sobre todo por el periodista Daniel Coronel, han sido claves para esclarecer mucha luz. Sobre la presión a Juan Guillermo Monsalve, se conoce el siguiente intercambio. Una pregunta cotidiana a todo el tiempo. Respeto todo lo que usted dice, no quiero poner el mínimo grado de presión. Doctor, le hago una pregunta a usted. En el tiempo, mañana, por la mañana, tenemos que hacer algo ahora, al menos como para abrir un poquito la puerta, algo cortito, un minuto y a Juan Monsalve, dispuesto a esclarecer unos ganados para mí. ¿Usted se quiere decir más? No, le pregunto a nosotros. Cadena le dice a Monsalve, no lo quiero presionar, pero apúrese. Ahí hay al menos una presión, parece, por esa filtración. Sobre los intentos del abogado Cadena para sobornar al ex paramilitar Vélez, la evidencia es aún más clara. Nunca los busqué a ellos. Ellos mismos me buscaron a mí y me ofrecieron plata. Y eso es fácil. Yo con Iván Cepeda yo nunca he hablado. Él tenía una entrevista con ellos. Hay evidencia de que se pagó mucha plata, más que ayudas humanitarias, de más de 40 millones de pesos. La situación de Cadena es muy difícil, tanto que justo esta semana la Fiscalía definirá si también va preso por el caso de manipulación de testigos. Y esto le da un peso adicional al proceso judicial en contra de Álvaro Uribe, porque además de la Corte Suprema, también la Fiscalía opina que hay indicios serios de que se cometieron delitos, en este caso, en el caso de Cadena. Todo esto se ve muy mal para el expresidente Álvaro Uribe. Su asociación con Diego Cadena es clara, pero no está claro aún no ha sido revelado que los movimientos de Cadena para sobornar, para manipular, hubieran sido avalados u ordenados por Uribe explícitamente. Este vínculo es el que falta aún esclarecer y fortalecer más para darle fuerza a ese caso. Ahí no hay prueba reina aún. Vamos con nuestros invitados. Arranco esta noche hablando con el ex viceministro de Justicia, miembro del Centro Democrático, Rafael Nieto Loaiza, quien nos da reacciones acerca de todo esto que está ocurriendo. Rafael, buenas noches. Muy buenas noches, Daniel, para usted y para todos los que nos ven en Zona Franca. Bueno, entonces he escuchado bastante de lo que usted ha dicho hoy. Hoy ha sido un día de muchas reacciones. Quería saber qué se ha conversado internamente en el partido. ¿Cuáles han sido los temas? Sé que hubo una reunión hoy. ¿Usted ha podido hablar con el expresidente Uribe? Yo no he hablado con el expresidente Uribe y apenas pude estar unos minutos en algún chat de grupo que se hizo, porque he estado atendiendo medios durante todo el tiempo, de manera que no soy la persona indicada para responderle esa pregunta, Daniel. No sé qué haya decidido el partido, no sé qué se haya decidido en bancada. Yo en todo caso hablo a título personal, no soy vocero de la bancada y no soy el director del partido. ¿Qué piensa, como miembro del partido que sí es, qué piensa debe ser la postura del partido? Entiendo que ahorita no hay una postura definida, hay unas reacciones individuales, tampoco hay una reacción más detallada del expresidente Uribe. ¿Cuál dirección piensa usted que debe tomar esto? En mi opinión, esta es una decisión claramente política y además discrepo profundamente del análisis que usted ha hecho de lo que obra en el expediente de Cadena. Por muchísimas razones, Daniel, déjeme decirles algunas. Una,
Monsalve era no un paramilitar, de hecho fue rechazado en la Jurisdicción Especial para la Paz, sino un delincuente común. Segundo, para los hechos que se supone que denunciaría Monsalve, Monsalve era un niño, no era un hombre hecho y derecho, y así lo ha dicho el padre de Monsalve. Tercero, lo que sí está claro es que Iván Cepeda buscó innumerables veces a Monsalve y a otros paramilitares para convencerlos de que atestiguaran contra el presidente Uribe. Cuarto, lo que también es verdad es que una fundación de la cual Iván Cepeda es donante le entregó dinero a muchos de esos a los que buscó antes el senador Cepeda. Quinto, también es cierto que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió cerrar la investigación por falsos testigos contra Cepeda y abrir una en circunstancias que son claramente violatorias al debido proceso contra el presidente Uribe. Sexto, en el caso de Vélez no hay ni puede haber de ninguna manera una prueba dirigida a que hubo un soborno de testigos, porque el soborno supone o la manipulación de testigos que Vélez hubiese cambiado el testimonio. Y ocurre que mucho antes de que Cadena contactara a Vélez, Vélez dio una declaración jurada en la Corte Suprema de Justicia donde dice exactamente lo mismo que dijo después de que hablara con Cadena. Luego uno no podría de ninguna forma sostener que aquí lo que hay es una manipulación de testigos. Y octavo, usted lo dijo muy bien al final, pero sugirió otra cosa en la introducción. En las grabaciones que se hicieron ilícitamente al presidente Uribe y en las grabaciones que se hicieron a Diego Cadena, no hay ni una sola declaración del presidente Uribe que pueda entenderse como que estuviese buscando sobornar o manipular a testigos. Es más, lo voy a citar textualmente. Le decía el presidente Uribe a Cadena, dígale al señor Monsalve que le mando a pedir el favor de que diga la verdad y nada más que la verdad. Y decía también Uribe a Cadena, y tenga mucho cuidado porque cualquier cosa la Corte lo interpreta como manipulación de testigos. Imposible más transparencia por parte de la conducta de Uribe. Sin embargo, esta sala de instrucción, que es la misma, obrando pruebas inequívocas de su vinculación con el narcotráfico y una solicitud de extradición de Jesús Santrich, lo libera y en cambio le dicta medida de aseguramiento privativa de la libertad. Y entonces, todo esto hace parte de un debate que tendremos en reiteradas ocasiones de aquí a lo que viene. Yo le quería preguntar acerca de una de las reacciones que han tenido desde el partido, la escuché de su boca también, es esta equivalencia con el tema de la injusticia de que esté Álvaro Uribe defendiéndose. Él no ha sido condenado de nada hasta ahora, está defendiéndose privado de la libertad, y en cambio los ex guerrilleros de las FARC hoy en curules del Congreso estén también defendiéndose en su proceso de la JEP en libertad. Y me parece que usted entiende, y estoy seguro que entiende, que son cosas distintas, son procesos distintos, pero que hay una sensación de que la justicia debe ser estética, de que la justicia debe poder sentirse de manera simple, y eso no está ocurriendo en Colombia. Lo que está claro es que hay una paradoja, y la paradoja está en que los responsables indudables, porque están condenados, de crímenes internacionales, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, Daniel, que además no sacaron votos ni siquiera para superar el umbral en las últimas elecciones del 2018, es decir, que ocupan hoy curules regaladas. Hay que recordarle a la ciudadanía que las listas de las FARC no sacaron ni siquiera 55,000 votos en esas elecciones, hoy ocupen unas curules del Congreso, y que en cambio quien la combatió y quien es el senador más votado en la historia del país, el hoy senador y expresidente Álvaro Uribe, esté privado de la libertad. Por supuesto que son cosas distintas, pero lo que demuestra es que el sistema de administración de justicia está desbalanceado, porque no tiene ningún sentido que esos primeros responsables de esos crímenes sí están libres y en cambio el presidente Uribe esté privado de su libertad.
algo funciona muy mal en el sistema de administración de justicia. Pero y entendemos, hay que prohibirlo. y usted entiende por qué. Es decir, hay un caso que está en la justicia ordinaria, que es la justicia que juzga a los aforados, como lo es el expresidente Uribe, y hay otra que es la justicia transicional. Es decir, hay una razón por la cual esto está sucediendo, y hacer la equivalencia parece mezclar peras con manzanas. No, lo que demuestra es que el sistema de administración de justicia está desnivelado, y está desnivelado para beneficiar a aquellos que se pueden acoger a la JEP, un sistema además que termina siendo un engendro, que fue además rechazado por los ciudadanos en el plebiscito y que no cumple ni siquiera con las normas mínimas del conflicto de interés. Es un tribunal escogido por aquellos que van a ser juzgados por ese tribunal, que es lo que pasa exactamente en la JEP. Es más, así lo reconoció en algún momento dado Timochenko. Ese tribunal deja en impunidad sus delitos y le da la libertad a los responsables de estos crímenes. Y la jurisdicción ordinaria, usando criterios que no usa para buscar la libertad de Santrich, en cambio priva de la libertad del presidente Uribe. Si usted no quiere hacer la comparación con la JEP, no lo haga, pero háganlo con el caso de Santrich. Claro. En ese caso había pruebas inequívocas de vinculación con el narcotráfico y una solicitud de extradición. Y si el señor Santrich se fugó, fue porque esta misma sala de instrucción le dio su libertad y después permitió que se fugara. Y en cambio, usando un criterio que es inexplicable, en este caso al presidente Uribe le priva de su libertad. ¿No le gusta la JEP? Perfecto, Daniel, no use ese ejemplo, que a mí se me parece que es bastante claro para los colombianos. Use el de Santrich y mire cómo la misma corte, la misma sala de instrucción, usa criterios muy distintos frente a unos y frente a otros. Sin duda, hay una diferencia de criterio grande, que además la fuga de Santrich no ayuda en lo más mínimo. Ustedes, el partido, digamos, ha dicho, no he escuchado que usted haya dicho esto tan explícitamente, que hay una estrategia de manipulación de la opinión pública, hay una estrategia de la izquierda internacional. ¿Usted cree que esto funciona de una manera sistemática en contra del uribismo y del expresidente Álvaro Uribe? Yo creo que aquí hay una politización del sistema de administración de justicia y que esta es una corte que tiene un sesgo antiuribista, un sesgo que se remonta a las denuncias que hicieran funcionarios del presidente Uribe señalando vínculos de magistrados de la corte, de hecho 2 expresidentes de la corte, con el narcotraficante Giorgio Sale. Una investigación además que no quedó en nada, como era de esperarse, que después se tradujo en unas declaraciones de otros magistrados de la Corte que mostraban que tomaban decisiones de carácter político, grabaciones que se conocieron en el proceso de Diego Palacio, donde se dice, entre otras barbaridades, que hay que tomar decisiones de carácter político y en un ejercicio de, lo cito textualmente, legítima defensa contra el entorno del presidente Uribe, como respuesta a lo que ellos entendían que eran ataques de esa administración. Sí. En esas grabaciones hay una en particular de José Leonidas Bustos, que además está vinculado al cartel de la toga, porque hay que recordar, y vale la pena que la opinión pública lo sepa, que estos magistrados de hoy son elegidos por esos magistrados de entonces, que tomaban decisiones de carácter político contra el uribismo y que además muchos de ellos terminaron vinculados con el cartel de la toga. Eso hay que decirlo, y hay que decirlo de manera clara. Por supuesto que hay un sesgo antiuribista en esa corte, y yo vengo diciéndolo no de ahora, desde hace muchos años. Pero además hay una judicialización de la política, Daniel. Yo no tengo la menor duda de que lo que se está buscando es sacar del juego político a Uribe y al uribismo. A Uribe, el político más importante de los últimos 20 años, ganador de las elecciones del 2002 hasta el 2018, excepto la segunda vuelta del 2014, donde gana Santos, pero por Odebrecht y por un montaje de la fiscalía que es la del hacker. Como no logran derrotarlo en las urnas, Daniel, entonces pretenden derrotarlo a través de decisiones judiciales. Hay politización del sistema de administración de justicia y hay judicialización de la política. Y yo no estoy pidiendo un tratamiento distinto o mejor para el presidente Uribe. Yo no quiero una corte uribista. Lo que sí quiero y espero es que la corte no sea antiuribista. Y esta corte lo es.
Hacia adelante, ¿qué se viene? ¿Usted cree que podría volver a surgir una idea como la desobediencia civil? El expresidente Uribe ha acatado siempre todas las decisiones de las Cortes. ¿Cree que en algún momento la injusticia y la politización de la justicia que enfrenta, como usted la dice, debería y sería mérito para desobedecerla? El presidente Uribe no va a desobedecer ninguna decisión de la Corte Suprema de Justicia. Yo no tengo la menor duda que las va a cumplir todas, así sean manifiestamente injustas como esta. No sé qué vaya a hacer la ciudadanía, eso no lo sé. Sí. Lo que sí tengo claro en todo caso es que en lo que hace al sistema de administración de justicia, Daniel, aquí se requiere una profunda reforma del sistema y que esa reforma ha sido imposible porque más de 2 docenas de proyectos para reformar el sistema de administración de justicia, que tiene una pésima calificación ciudadana, han sido frenadas por las Cortes y que por tanto por la vía usual del Congreso de la República no se puede. Probablemente no quede sino acudir al constituyente primario. Pero por el otro lado de la política se equivocan quienes creen que así, a través de decisiones judiciales, van a sacar a Uribe y al uribismo del juego político. Al contrario, aquí estamos firmes, claros, sí, hablando sin pelos en la lengua, diciendo que vamos a seguir en el combate porque el uribismo es más que el presidente Uribe. El uribismo son unas ideas, unos principios, una doctrina que vamos a seguir defendiendo hacia adelante. Y a ver si a nosotros nos ganan también en las urnas, como no han podido hacerlo con el presidente Uribe. Rafael, muchas gracias por su tiempo. Yo sé que ha sido un día duro de atención a los medios, pero se lo agradezco mucho. Gracias, su voz es siempre valiosa en este programa. A usted, Daniel, le agradezco siempre que piense que mi opinión es útil y que abra este espacio. Le deseo muy buenas noches. Buenas noches. Seguimos con más opiniones. Nos acompaña en el próximo bloque una mirada jurídica acerca de lo que viene de aquí para adelante, los pasos. El abogado Francisco Bernate nos acompañará en un par de minutos. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, hablamos del juicio del siglo, el juicio que tiene un giro dramático hoy, el juicio de la Corte Suprema de Justicia contra Álvaro Uribe Vélez por manipulación de testigos. Nos conectamos con el abogado penalista Francisco Bernate, columnista, analista político, da clases en la Universidad del Rosario. ¿Qué tal, Francisco? Un gusto siempre tenerlo por acá. Bueno, el gusto es mío, Daniel. Que quisiera uno que se repitiera más, qué pena hacer el reproche en público, pero pues con las buenas noches y un saludo por supuesto para toda la audiencia. Pues entonces, Francisco, lo que pasó hoy es un buen augurio para los analistas judiciales como usted, porque será este un tema reiterado durante ¿cuánto tiempo? De eso le quiero preguntar. Entonces, ¿cuánto tiempo va a durar esto? Uy, no, falta mucho. Estamos en un país donde primero es un proceso que está en su primera fase. Es decir, en un partido de fútbol estaríamos en el minuto 20 del primer tiempo. Ahora viene toda la práctica de prueba. La Corte va a cerrar el caso en un tiempo y decidirá si lleva a la persona a juicio y lo acusa o precluye. En términos normales, un proceso como estos puede tomar 4 o 5 años. Estamos empezando. Por supuesto, es un proceso muy importante, pero la justicia es una justicia congestionada, que tiene muchos asuntos y que tiene sus propias dinámicas. Entonces esto va a durar por lo menos 4 años. O sea, póngale usted mayo, de enero a mayo del 2022, cuando el país esté de nuevo en campaña álgida presidencial, Uribe va a estar en prisión domiciliaria. ¿Cuánto tiempo lo pueden tener en prisión domiciliaria? 1 año. 1 año. En Colombia rige la ley 1760, que establece que nadie puede estar detenido durante más de 1 año sin que se haya resuelto su situación. Eso es lo que llamamos la libertad por vencimiento de términos. Si de aquí a 1 año no se ha proferido una sentencia condenatoria, pues ese podría ser el espacio, podría ser ese el escenario. Es probable que de aquí a allá la situación no haya variado sustancialmente a la que hay hoy. Y entonces, pero entonces es un poquito ridículo porque si la libertad, la prisión domiciliaria precluye en 1 año y se toma con base en que la persona puede manipular el juicio en ese tiempo, pues sería necesario llegar a una decisión antes de ese año para que esa manipulación no fuera posible. Pues eso es lo que nosotros llamamos la libertad por vencimiento de términos. Y eso tiene una solución, el sistema jurídico tiene una solución un poco a ese absurdo. Y es que si hay prueba de que la persona puede continuar alterando la evidencia, se puede prorrogar hasta por 1 año más.
Es decir, el límite son 2 años, pero es perfectamente improbable que haya un juicio definitivo de aquí a 2 años. Son procesos largos, estamos en COVID, la justicia está funcionando virtualmente, es un proceso que se lleva además por escrito en papel, son 5 magistrados que tienen que ponerse de acuerdo, luego es muy difícil que esto se pueda tramitar en 2 años. Francisco, este juicio obviamente pone en tensión fuerzas que ya estaban chocando entre la política y la justicia. El uribismo tiene una pelea casada muy larga contra la justicia y sobre todo con la Corte Suprema de Justicia. Esto se va a agudizar, entra también en juego el presidente de la República y siento yo que aquí toda la rama judicial está enviando un mensaje. Lo hizo ayer con ese comunicado que hicieron los 4 presidentes de las Cortes y tal vez lo están haciendo a costa del expresidente Uribe al tomar esta decisión anunciada hoy. No, yo creo que nuestra Corte Suprema de Justicia es una institución absolutamente respetable. Nadie tiene nada negativo que decir frente a esos 5 magistrados que firmaron ese papel hoy. Quienes han pasado por una facultad de Derecho sí te dirán que uno de ellos es un litigante con inmensa trayectoria, que otros vienen de los tribunales, que son personas respetables. Nadie tiene nada que decir de esas personas y es irresponsable siquiera vincularlos con el cartel de la toga, cuando la propia Corte tiene detenido a uno de sus supuestos miembros. No, hombre, hoy tenemos una justicia independiente, puede que como ciudadanos nos guste o no nos guste la decisión, pero que Colombia tiene una justicia independiente y sólida y un Estado de Derecho que mal o bien está funcionando, eso es lo que hay que decir. No hay que hacer un llamado a incendiar la República, a mensajes apocalípticos, tampoco eufóricos. Hay que ir por la mitad. Es una decisión judicial que toma nuestra Corte Suprema de Justicia, que es el inicio de una investigación. No lo han condenado, tampoco lo han absuelto. El llamado es a que se respeten los canales democráticos y a que no se desinforme a la opinión pública. Estos magistrados no tienen ninguna tacha sobre ellos, ni les han encontrado nada, y hay que respetarlos. Francisco Bernate es profesor de Derecho, es también un abogado penalista y director de Hora Judicial, el programa de radio de Derecho Penal más popular de Colombia. Francisco, muchas gracias por habernos acompañado con sus opiniones hoy. Creo que son un buen contrapeso a lo que escuchábamos de Rafael Nieto del Centro Democrático. Solo una cosa, y es un abogado que opina de un expediente debe hacerlo conociéndolo. Es como hablar de una película que uno no se ha visto. Como ciudadanos lo podemos hacer, pero yo como abogado sería un irresponsable si salgo aquí a descalificar un proceso del que no me he leído media página o a descalificar unos magistrados de los que no tengo nada malo que decir. Esta es nuestra institucionalidad, es la decisión que tomaron, es preliminar, ahora vienen las pruebas y que se resuelva. Pero tenemos una pandemia, Daniel, y lo más irresponsable que podemos hacer es incendiar la República con 10.000 contagiados al día. Eso no puede pasar. Yo te agradezco el espacio, la oportunidad, que se repita, hago el reclamo en público y me retiro a dormir. Muchas gracias, Francisco, y yo me enlazo de una vez aquí en Bogotá también con uno de los protagonistas de toda esta saga, el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda. Buenas noches, senador, ¿cómo está? Buenas noches, es un gusto estar aquí con ustedes, muy amables por esta invitación. Y a ver, usted en su rueda de prensa que hizo a propósito de esta decisión, una decisión que obviamente es cercana a usted, lo involucra, es usted una de las víctimas en este proceso, fue de alegría y siento que hay una sensación anticipada de que aquí se está acabando una historia de impunidad que había reinado en el país. Bueno, lo que ha pasado hoy, sin lugar a dudas, no tiene antecedente porque hemos entrado en una era en la cual, yo espero que sea así, no hay ya ciudadanos que están por fuera de la majestad de la justicia y del derecho. En una sociedad democrática, el Poder Judicial está para controlar los desmanes, las arbitrariedades y las actividades criminales, porque así se les puede y se les debe llamar, del poder. Y creo que es muy importante que hoy la Corte Suprema, a pesar de inmensas presiones que han venido incluso, hay que decirlo, del propio presidente de la República, pues ha tomado una decisión en derecho, sobre la base del análisis riguroso de una cantidad muy significativa de pruebas, documentos y otra serie de indicios y evidencias que hay
en ese inmenso expediente. Senador, esto nace cuando usted hace un debate, me corrige, pero usted era representante de la Cámara en ese momento, en el 2000, usted estaba en la Cámara, 12. ¿cierto? En el 2014. Y entonces... 12, no, fue en el 2012 porque en el 2014 ya era senador. Ah, claro. En el 2012, en el 2011 visité por su solicitud a dos exparamilitares que le enviaron a la fiscal, que en el momento era Vivian Morales, sus declaraciones. Me pidieron que yo se las entregara y eso hice. Y después hice un debate porque a uno de esos paramilitares, el señor Monsalve, lo intentaron asesinar en la cárcel de Cómbita y a raíz de eso vino la denuncia penal en mi contra por parte del senador, que era en ese momento expresidente Álvaro Uribe, situación que se agravó todavía más en el 2014 con otro debate que hice, puesto que él allí aportó nuevos falsos testigos, debo decirlo, en este proceso judicial. Claro, y entonces sus investigaciones sugerían y en algunos casos afirmaban abiertamente que Álvaro Uribe había estado involucrado con el paramilitarismo en el departamento de Antioquia y eso obviamente llama a crímenes que son muy graves, crímenes contra los derechos humanos, que en este caso, ¿siente usted están siendo cobrados por otra vía? Es decir, este es un caso de manipulación de testigos y en ese sentido la magnitud del esclarecimiento y de la justicia que se pueda establecer en la medida en que este caso avance, ¿podría ser más limitado que el que usted piensa sería necesario? Bueno, no, lo que yo aquí sostengo es que esa tesis que ha venido agitando en la opinión pública el uribismo y el Partido Centro Democrático es totalmente falsa, que aquí había una especie de complot, un plan urdido para que terminara todo esto en que Uribe es llevado a esta situación de privación de libertad. No hay tal cosa. Él fue el que inició este proceso, él aportó a este proceso 22 falsos testigos y uno por uno fueron refutados por la evidencia, así que hay que decirlo, el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe ha sido el que ha prefigurado su propia suerte en este caso. En el 2018, cuando Uribe amenazó con renunciar a esa curul recién obtenida, se especuló que quería cambiar de juez, que al dejar el fuero parlamentario podía defenderse ante la Fiscalía y al final terminó no haciéndolo. ¿Cree usted que esa es una forma en la que él tácitamente aceptó que el fuero de la Corte y que la composición de esa Corte era legítima para juzgarlo? Bueno, nunca he visto ninguna actuación que diga lo contrario, por lo menos en el terreno judicial. Aunque allí hay una ambigüedad que sí vale la pena subrayar, porque por una parte Uribe acude a la Corte Suprema para denunciarme y aporta, como lo he dicho, docenas o 22 testigos y después de eso pues la Corte lo llama, le ofrece garantías, él acude y por otra parte hay un discurso en la opinión pública diciendo que esa Corte no le ofrece garantías. Entonces es evidentemente esquizofrénica esa actitud. Senador Cepeda, déjeme hacerle una última pregunta. ¿Qué efectos cree usted puede tener esto sobre el proceso de paz? Obviamente se trae a cuento el tema de la JEP, la polarización política que genera parece en principio no ser conducente para una reconciliación entre los colombianos. ¿Qué efectos puede tener esto sobre ese proceso que usted tanto ha apoyado? No, yo creo que hoy hemos dado un paso muy significativo en cuanto a consolidar la democracia en este país. Hoy hay una línea que se ha trazado que es muy importante entre una sociedad que creía que había un círculo de ciudadanos que estaban por encima de la justicia. Bueno, hoy se ha demostrado que no hay tal cosa. Hoy cualquier persona, por muy influyente, poderosa que sea, debe acatar la justicia y rendir cuentas ante ella. Y eso sin duda contribuye a la paz, a acabar con la violencia política
Si en Colombia fortalecemos la justicia, creo yo que estamos fortaleciendo la posibilidad de crear un orden pacífico en la vida nacional. Pero se está acatando la justicia y todos somos iguales ante la ley, excepto si somos parte de un grupo armado o de actores estatales que participaron en el marco del conflicto y se someten con condiciones totalmente distintas a una justicia transicional. ¿Aló? Ahí, ¿me escucha, senador? Decía que todo el mundo es igual ante la ley. Nos quedamos ahí sin la señal. ¿Me escucha, senador? Iván, ¿me escucha? No tengo sonido. No tiene sonido. Me tengo que ir a una pausa, no tengo el sonido del senador ahí. Le agradezco mucho haberse tomado estos minutos para hablarnos esta noche. Seguimos nosotros con más invitados, quédense con nosotros, ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:46 de la noche. Seguimos en esta noche de escuchar voces y reacciones acerca de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de hoy, que dictó detención domiciliaria contra el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez. Lo investiga en un caso por soborno y fraude procesal. Me conecto a Cali con la representante de la Cámara, Catalina, está en Bogotá, Catalina Ortiz, es caleña, está escampando aquí en Bogotá, pues porque se quedó en Bogotá, representante. No, he venido 3 veces a legislar. Usted está... Nos eligieron fue para eso. En el ida y vuelta presencial del semipresencialismo y se viene en carro. Sí, señor, pues claro, ¿en qué más? Sí, no, pues no sé. Venga, antes de que entráramos, usted me estaba contando como uno de los primeros debates que a usted le tocó cuando llegó a la Cámara. Usted es una mujer que es abogada, pero ha trabajado mucho con el sector privado, ha trabajado en cosas como Impulsa, de emprendimientos, es de un centro izquierda o centro-centro, cercana al sector privado, y le tocó el debate sobre Uribe a propósito de eso. ¿Y usted qué pensó? Pues yo llegué al Congreso y el primer debate de control político que se aprobó fue un debate entre Iván Cepeda y Paloma Valencia y se hizo en la Cámara. Y yo me acuerdo pensar, oye, yo vine al Congreso, a mí me eligió una gente con una agenda de ayudar a las microempresas, cómo es de importante eso hoy, de ayudar a los emprendedores, de hablar de educación para el futuro. Y el primer debate que hay en este país es la misma conversación que ha tenido este país durante ya no sé ni cuántos años, y que si cuántas veces había ido Uribe al ubérrimo, y que si había Iván Cepeda, y miren, yo entiendo que es un debate importante, yo no tampoco quiero, pero realmente me da mucho dolor, primero tener al país en un momento en donde tiene a un ex jefe de Estado. Yo les digo una cosa, a mí no me alegra que Uribe esté pasando por lo que está pasando. A nadie en este país le debe parecer bien que un ex jefe de Estado esté hoy privado de su libertad. Creo que eso no habla bien de Colombia, de la institucionalidad. Pero además se captura la conversación. Entonces nosotros deberíamos estar hablando de cómo vamos a hacer que la economía rebote, de cómo vamos a lograr que la educación, la gente no se nos quede atrás con esta situación en la que estamos, en donde hay educación virtual, pero la gente no tiene cómo acceder a esa educación. Sí. No. La conversación ahora va a ser, y lo decías muy bien a la entrada, ahora quién sabe cuántos meses más nos van a tener con esta conversación. Además, si fuera una conversación serena, pausada, basada en las leyes, no, una conversación agresiva. Hoy en la calle ya la gente estaba siendo agresiva, pero físicamente agresiva, de que casi se van a las manos. Entonces... De hecho, el Centro Democrático, representante, ya sacó un comunicado hace una horita cortica, diciendo que van con la Asamblea Constituyente para meterle la mano al tema de la justicia. Una propuesta que obviamente será muy difícil, que tiene control de constitucionalidad, etcétera, etcétera, pero que podría capturar un buen pedazo de la agenda legislativa. De acuerdo, y entonces es una pelea entre cortes, en donde el ciudadano de a pie, que insisto, le están cerrando su negocio, la peluquera que no ha podido salir a abrir su negocio en el barrio, la cocinera y el cocinero que no han podido volver a vender, el debate de ellos, ¿quién lo va a dar? Nosotros nos vamos a quedar en esta conversación. El Centro Democrático siempre ha estado con este tema y tiene
digamos, y lo digo con respeto, yo tengo amigos en el Centro Democrático y no me gusta la confrontación por per se. Pero entonces, ¿qué? ¿Se va a volver la venganza? Entonces, si ustedes nos meten, además que ustedes, ¿no? Porque yo no tengo nada que ver con que Uribe esté hoy privado de sus libertades. Si ustedes hacen eso, porque entonces es una amalgama de los de allá, privan a Uribe de su libertad, entonces nosotros les hacemos la constituyente, les hacemos. Y se vuelve una cosa como una pelea de marido y mujer, una cosa realmente triste y especialmente muy defraudadora para las personas que nos eligieron y que nos eligieron para que atendiéramos las problemáticas que tienen en el diario vivir. Catalina, acompáñeme, voy a una breve pausa de comerciales, seguimos hablando con usted en un par de minutos, ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:54 minutos, tenemos unos 6 minutos de programa. Estamos hablando con la representante del Partido Verde, representante por el Valle del Cauca, Catalina Ortiz, que está aquí en Bogotá. Esto tiene unas repercusiones políticas importantes dentro de la misma discusión que se está dando, Catalina, dentro de la oposición y dentro de todos estos sectores que se han declarado opuestos al gobierno del presidente Duque, del Centro Democrático, pero donde hay también una cantidad de matices. Y creo yo que esto reivindica a los sectores que han puesto como el problema y la prioridad del país la existencia, básicamente la existencia misma del uribismo y de las supuestas mafias que se desprenden de eso, y es una agenda que no es totalmente la agenda del Partido Verde, por ejemplo. Así es, yo creo que muchos de los que estamos en el Verde no vemos al uribismo como un enemigo, lo vemos como una expresión política que si tienen deudas con la justicia tendrán que ir a verse con la justicia, pero nuestra agenda política no se define en ser antiuribistas. Nuestra agenda política se define por el positivo, porque estamos a favor de la ruralidad, porque en el caso de muchos de nosotros estamos con el emprendimiento, con las pymes, con el tema verde. Este país, la próxima gran catástrofe que va a tener es una catástrofe medioambiental si no le paramos bolas a los retos medioambientales que tenemos. Con esa agenda tenemos que sacar el presupuesto, uno de los presupuestos más difíciles que se ha hecho en la historia de Colombia. Hay que tenerlo aprobado para octubre. Entonces, uno definiendo la vida de Uribe, pues... Pero ¿usted cree que hay una mayoría silenciosa, digamos, en el centro y en el espectro del centro político en Colombia, que puede que no esté tuiteando, que no está afuera de la casa con la cacerola? Escuchamos algunas aquí en Bogotá, y que son las personas que realmente van a votar por esa opción que representan ustedes? Pues eso es lo que nosotros estamos esperando, ganarnos esos votos porque nosotros estamos parados resolviendo los problemas. Por ejemplo, mi colega Mauro Toro, con el apoyo mío que fui coautora, sacamos adelante el tema del pronto pago, estamos sacando adelante los proyectos de ley y los debates de control político que nosotros creemos que la ciudadanía quiere oír. Creemos que si hace mucho ruido el tema uribista, antiuribista, no puede ser que la conversación en Colombia sigue siendo Uribe o no Uribe. Yo realmente creo que Colombia se merece más que eso, con todo el respeto por los que se consideran uribistas, porque de nuevo, yo no tengo nada en contra de las personas uribistas. Pero fíjese que ahí hay un tema importante, y es un tema que más allá del color político es el tema de que cualquier persona, por más poderosa que sea, tiene que responder ante la ley cuando haya cometido algún delito. Y esta es un poco la barrera que muchas personas sienten, ha existido muchos años en Colombia y que se está empezando a desmoronar con esta decisión de la Corte Suprema de Justicia. Y ese sentimiento es un sentimiento que tiene que ver con la legalidad, con el Estado de Derecho, con valores que son importantes en la sociedad. De acuerdo, y el primero que dijo acato el fallo fue Uribe. O sea, yo he visto a otras personas del uribismo, y eso puede que sea la estrategia, yo no sé, pero él dijo acato el fallo. Él no, digamos, pudiendo tener otro tipo de actitudes y que la gente lo siguiera, fue el primero que dijo acato el fallo, y yo creo que el llamado, así sea un poco, digamos, aburrido, el llamado a la institucionalidad es muy importante. Aquí tenemos tres poderes que nos hacemos contrapeso, y es muy importante que lo podamos seguir manteniendo de esa manera.
que no tengamos esas actitudes revanchistas, que entonces ahora te van a cerrar las cortes y ahora te van a cerrar el Congreso, porque ese tipo de actitudes que pueden llegar a ser una Asamblea Nacional Constituyente u otro tipo de cosas, pues realmente son muy peligrosas. Usted sabe dónde empiezan y no sabe dónde terminan. Y además, insisto en que no resuelven los problemas de la gente del diario vivir. Y entonces me queda la impresión de que este hecho alrededor de Álvaro Uribe no será un hecho unificante de la oposición. Es decir, no va a ayudar a que el Partido Verde se acerque al progresismo, a la Colombia humana, y que todos hagan un gran bloque feliz en una consulta como la que se imagina Humberto de la Calle en el 2022. La oposición en Colombia, y la gente se va a tener que acostumbrar a esto, es una oposición que no es homogénea. Es más, o sea, somos bastante heterogéneos. Yo no tengo, realmente tengo muy poco que ver con el pensamiento político de muchos de los que hacen parte de la oposición, los respeto, a veces hacemos oposición juntos, muchas veces lo hacemos separados, pero acostumbrémonos a eso. Aquí no hay ni jefes de la oposición, ni una sola oposición, ni un solo partido de oposición. Aquí hay una amalgama, aquí hay unos matices, y yo creo que eso es sano para la democracia. Eso es sano para que alguna de esas fuerzas sea la que va tomando la delantera, el liderazgo, y en la próxima puede ganar una de esas fuerzas liderando de golpe no la más radical, sino las más de centro. Catalina Ortiz representa al Valle del Cauca en la Cámara de Representantes. Muchas gracias, Catalina, por hablarnos esta noche. Sus opiniones son importantes para nuestra audiencia. Muchas gracias, Daniel. Como siempre, me encanta estar en este programa. Me encantó como presentaste. Ojalá que hubiera más periodismo de esa manera en Colombia. Muchas gracias, de verdad. Odio ser lambona, pero quería decírtelo. Y aquí estoy para la próxima. Hay que hablar del presupuesto, hay que hablar del presupuesto, sí. Yo no capo presupuesto, usted sabe. Gracias, Catalina. Se me acabó el tiempo. Gracias a ustedes por acompañarnos esta noche. Nos vemos mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.